favor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que has derramado sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, y podemos gozar una vida llena de la bendición tuya, Señor, con matrimonio restaurado, Señor, nuevas expectativas, muchísima esperanza, Padre, y sobre todo, Señor, poder permitirle al Espíritu Santo, Señor, hacer la obra en nosotros, Padre, para que no podamos terminar frustrados, Señor, y sobre todo, Señor, seguir perseverando en las cosas tuyas, Padre. Por en esta mañana queremos bendecirte, queremos alabarte, Señor, y queremos pedirte, Señor, que no sea la excepción, Señor, que en esta mañana, Señor, confiando en tu palabra, Señor, que dice que donde dos o más personas se reúnen en tu nombre, el Espíritu tuyo está presente, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que tú unjas los labios del predicador, Señor, tú des entendimiento, Señor, y sepamos claramente, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, nosotros aprendamos esta mañana, Señor, y que pueda ser de bendición, Señor, para nosotros, Señor, para las personas que nos rodeen, Señor, y podamos tener claramente, Señor, la visión a donde tú nos estás dirigiendo, Padre. Así que en esta mañana te queremos bendecir y te queremos alabar. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, buenos días. Primero que nada, me gustaría hablar un poquito acerca realmente de lo bendecido que hemos sido cada uno de nosotros. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de hacer referencia que muchas veces cuando nosotros compartimos o nos paramos delante de ustedes, realmente podemos mirarlos en cuestiones de segundos prácticamente a toda la iglesia, a todos los miembros que están asistiendo en cada predicación, ¿no? Entonces muchas veces al mirarlos y recordando un poquito la forma en la cual ustedes llegaron o todos llegamos a la iglesia, realmente podemos ver la mano de Dios. Rápidamente miro a una persona y he conocido su testimonio y veo que sigue perseverando en las cosas de Dios y realmente veo cómo Dios tiene su mano, ¿no? Y ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido puntual y que muchas veces, aunque estemos en rebeldía, estemos de tropiezo en tropiezo, por lo menos seguimos perseverando en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, en esta mañana realmente quiero recordar y puntualizar realmente lo grande que ha sido la misericordia de Dios. Entonces, cómo Dios realmente ha restaurado, ha quitado vicios, ha dado nuevas esperanzas, nuevas expectativas, y realmente hoy cada uno de nosotros, los que están aquí presentes, podemos hablar y testificar de las maravillas de Dios. Entonces, sí me gustaría rápidamente que el hermano Tony, despierte don Tony, tan rápido se duerme, ¿no es cierto? Estaba apuntando. Que pase y que en 5 minutos, no más, nos comparta un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Buenos días. Creo que muchos ya me conocen, ¿verdad? Pues ahora sí que como menciona el pastor Orlando, ¿verdad? Que ahora sí que el Señor ha hecho pues grandes maravillas en nuestras vidas. Ahora sí que cuando llegamos aquí a la iglesia, pues ahora sí que en el amor de Dios nos trajo. Pues ahora sí que veníamos bien derrumbados, Veníamos, ahora sí que pues habíamos tocado fondo realmente. Ahora sí que estuvimos a punto de divorciarnos. Tenía yo muchos problemas con mi esposa. Había pues mucho rencor, ¿no? Acerca de, pues de ella, de mis hijos. Ahora sí que pues por mi mal comportamiento, ¿verdad? Ahora sí que pues cuando uno está en el mundo, pues cosas terribles hace. Ahora sí que pues no puedo ver uno más pues de sus narices. Y ahora logro comprender ahora que Dios pues ha llegado a nuestra vida. Pues he podido ver cosas que no veía. Y ahora puedo entender que estas cosas pues son cuestiones espirituales. Son cuestiones espirituales en las cuales el maligno pues nos cega. De alguna forma no permite que podamos ver las bendiciones de Él. No podíamos verlo porque pues realmente pues estamos cegados, ¿verdad? En nuestra desobediencia, en nuestra vida mundana. Pues hacemos cosas día a día que pues van sembrando
pues rencor, van sembrando ira en nuestros hijos, en nuestras esposas, comienzan pues los malos tratos, ¿verdad? Ahora sí que pues a qué esposa y a qué hijo pues le agrada pues que su papá sea un tomador y pues que falte a su casa y que no se interese por ellos, pues yo creo que a nadie, ¿verdad? Ahora sí que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Me ha cambiado a mí mi manera de pensar, mi manera de sentir. Ha cambiado la manera de pensar igual que de mi esposa, como su manera de sentir, de mis hijos. Ahora sí que a través del Señor, pues me han perdonado, ¿verdad? Por todas las fechorías que había yo hecho. Y por todo lo que realmente pues no les había yo dado, ¿verdad? Ahora sí que como estamos viviendo en el mundo, pues desgraciadamente no logra uno ver que pues lo mal en lo que estás. Y pierde uno el interés por ellos, ¿verdad? Ahora sí que cuando llegó el Señor a nuestras vidas, pues la fue cambiando, o sea, la transformó realmente. Ahora sí que pues le doy gracias a Dios, es muy poderoso Él y realmente puede cambiar vidas, de veras. A veces, pues muchos pensamos que solamente es acudir a la iglesia nada más y pues la iglesia va a cambiar las cosas, ¿no? Y pues realmente no es así. Realmente también tiene que haber, ahora sí que, pues, el que cada persona pueda abrirle el corazón al Señor y dejar que trabaje en uno mismo, ¿verdad? Porque pues ya ve que muchas veces hay personas a quienes se les habla de Dios, se les lleva la palabra, Dios viene y toca la puerta y ahora sí que pues nuestro corazón sigue duro, sigue endurecido, seguimos viviendo de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra sabiduría, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y al final de cuentas pues no tarda mucho, o sea, todas estas emociones y este amor fileo en el cual vivimos pues acaba pronto, ¿verdad? Acaba pronto, por eso ahora sí que pues muchas parejas ni siquiera llegan al matrimonio, no llegan a casarse, así pueden vivir en unión libre durante mucho tiempo. Lo mismo personas grandes igual, que ahora sí que en el desconocimiento de Dios pensamos que hacemos las cosas bien, pensamos que ahora sí que pues vamos a vivir un tiempecito porque pues si nos va bien pues nos casamos, ¿no? Ahora sí que pues ¿cómo va a ser eso? Eso pues es realmente, pues eso es una enseñanza del mundo. Y eso es una enseñanza del mundo que realmente pues a final de cuentas pues no va a tardar, no va a durar. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que no esté fincado en Él no va a durar. Y verdad que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Muchas. De verdad que pues le agradezco que me haya perdonado, ¿verdad? Le agradezco que me haya perdonado y que mi esposa me haya perdonado, mis hijos. Pues realmente les hice mucho daño, mucho daño. Ahora logro ver el amor de Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos tiene aquí. Y ahora sí que, aunque no puedo decir que ya la hicimos, de que estamos caminando sobre hojuelas, pero estamos viviendo una vida diferente a la anterior. Lo veo en mi esposa, lo veo en mis hijos. He recobrado el amor de mi esposa, de mis hijos, el respeto de ellos. El temor que ellos me tenían cuando yo llegaba a casa todo alcoholizado y se escondían de mí. Pero no podía yo verlo. Lo tomaba así como, pues no sé, como algo normal, como algo común. Pero ahora que conozco a Dios y que Él me ha mostrado y me ha abierto los ojos, pues sí lo veo que pues era realmente una tontería lo que uno hacía. Ahora puedo verlo. Y ahora yo digo, que cómo es posible que haya yo hecho tantas fechorías, digo yo, cómo es posible que yo le haya descuidado a mis hijos, cómo es posible que yo prefiera a mis amigos y no a mi esposa y a ellos. Cuando un amigo me chistaba un dedo, allí estaba yo presente, donde ya nos habíamos citado. Me acuerdo todavía una vez que hice que mi esposa me llevara en el coche, porque yo tenía que cumplir con los amigos. Ya había hecho una cita con ellos para irnos de parranda. E hice que me llevara a mi esposa con ellos, pues en un torrencial de lluvias.
Y digo que esa es una ceguera espiritual que tenemos, porque ¿cómo es posible que en aquel tiempo, yo sigo siendo el mismo ser humano, o sea, el mismo ser humano, pero mis sentimientos y los conocimientos han cambiado, porque Dios me los ha dado, me los ha regalado. Ahora puedo ver y yo digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿en dónde estaba mi cabeza? Pues de decir, oye, esposa, llévame a tal lugar bajo un torrencial de lluvia. Ni siquiera estoy pensando, pues realmente, pues ¿cómo va a regresar a la casa ella? Yo digo, y si cuando yo regrese de mi parranda y todo, pues ella ya está muerta, ya falleció, y me digan, pues es que en el trayecto pues chocó porque pues no veía, estaba muy recia la lluvia. ¿Y qué iba yo a hacer? ¿O qué iba yo a pensar? ¿O qué iba yo a decir? ¿O qué iba yo a sentir? ¿Cómo me iba yo a sentir el resto de mis tiempos? Entonces ahora logro ver que el Señor, en base a la obediencia que tenemos y en base ahora sí que, pues a las rodillas que doblemos y que queramos realmente su ayuda, Él lo va a hacer en nosotros. Si nosotros se lo permitimos y si realmente ahora sí que pues nos damos cuenta pues de que estamos mal y que hemos hecho muchas cosas chuecas. Y ahora sí que pues es un amor tremendo que Dios tiene hacia nosotros, de regalarnos esta nueva vida de veras. Ahora sí que la vida que estamos viviendo ahora, quiero decirles que es como dice la Biblia, que somos como los que sueñan, porque esta es una vida realmente que yo ya había perdido. Gracias le doy a Dios y gracias le doy a ustedes, gracias le doy a nuestros pastores por guiarnos cada día, que aunque somos ahora sí que pues tercos y necios y desobedientes, han tenido paciencia con nosotros. Le agradezco a Dios y bendigo la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Pásalo, don Tony. Don Tony. Pues si no, no va a leer la Biblia. Hace unos años atrás vimos llegar a doña Flor, ¿no? Le invitó, en su testimonio de ellas, de doña Teresita y doña Flor, estuvieron escuchándole el programa de la radio y así empezaron a llegar. Entonces yo me acuerdo una de las anécdotas que en cuanto a muchas cosas que han pasado aquí en la iglesia, y por eso muchas veces a mí me gusta recalcar y decir que realmente en la vida de cada uno de nosotros, y cuando les miro, en verdad que hemos visto un milagro. Si nosotros no lo reconocemos, entonces yo creo es porque estamos ciegos, aún sin importar el tiempo que tenemos como cristianos. Entonces, cuando llegó, me acuerdo que su familia de don Tony, en una ocasión el pastor José le pidió específicamente a don Tony que pasara y le pidiera perdón a Heiser y que le reafirmara su hombría. No sé si se acuerdan. Uno de sus testimonios de don Tony en su momento decía que en una ocasión hasta lo vistió de niña y Heiser de alguna forma era algo que lo tenía bien marcado en el aspecto que decía que aún él le gustaría, aunque él no es una persona afeminada ni nada por el estilo, pero él decía, ¿por qué no pude haber sido niña? Por el cariño que estaba buscando de su papá. Entonces me acuerdo que en esa ocasión el pastor José, sabiamente y dirigido por parte de Dios, le pidió que reafirmara su hombría de Heiser y su paternidad hacia él. Y ese día lo cubrió con un saco, ¿se acuerdan? Entonces, imagínate todo lo que nosotros podemos ver cuando uno empieza a recibir la misericordia de parte de Dios y podemos entender y saber qué es el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Que realmente podemos ver los frutos tal vez a corto, a mediano o aún a largo plazo. Realmente nosotros, el que nosotros esperemos en los tiempos del Señor, tiene que ser algo que nos tenga que impulsar a siempre estar buscando de Él. Y no importa si tenemos que esperar un día, una semana, un mes, un año o los años que tengan que pasar, sabiendo que siempre Dios va a llegar a tiempo y va a llegar en su momento. Creo que cada uno de nosotros podemos hablar y testificar acerca de nuestra conversión. Muchas veces nos hablaron por un año, por 2 años, por 3, por 4, 5, hasta que no tocamos fondo. Dios nos mira y nos sigue tratando de bendecir, de llamarnos hacia Él para que nuestra vida cambie. Entonces ahorita, como testificó don Tony, me gustaría que Heiser pase y empiece a hablar un poquito. Vamos a darle también 5 minutos para que testifique acerca de lo que realmente está viviendo hoy por hoy como un joven en Cristo
en pos de ya formar un matrimonio. Buenos días. Me llamo Heiser. Pues, de hecho, es algo de lo poco que les estaba platicando ayer a los chavos igual. Que le puedo dar gracias a Dios el día de hoy, porque si bien cuando Dios nos bendice, solemos olvidar que cómo era nuestra vida pasada. Tal vez nos acostumbramos tanto a la bendición que creemos que así ha sido siempre. O sea, se nos olvida que realmente antes no fue así. O sea, si puedo ver algo el día de hoy, es que Dios ha restaurado totalmente, no solo mi vida, sino la vida de mi familia. Si bien, como dice mi papá, no todo es miel sobre hojuelas, puedo ver una diferencia marcada entre lo que era antes y lo que es hoy. Si bien, eso que está contando el pastor, cuando pasó, yo de hecho hasta lo tenía bloqueado. O sea, no es algo de lo que me acordaba. Pero como bien dice, mi relación con mi papá no era buena para nada. Y es de hecho lo que platicaba ayer igual con los jóvenes, que esto es algo real. Yo puedo ver ahora cómo es mi relación con mi papá, que es totalmente diferente. Antes yo no podía tener una sola plática con mi papá porque no hallaba de qué hablar con él. O sea, yo no podía, no me gustaba ni salir con él. Si tenía que por obligación salir con mi papá, o sea, tenía que ser obligado porque no me hallaba con mi papá. Después de que sucedió esto de que me pidió perdón, yo le pedí perdón por todo lo que había pasado, totalmente fue borrón y cuenta nueva. O sea, mi vida es otra a partir de que decidimos perdonar. Y desde que Dios ha entrado en nuestras vidas, puedo ver su mano poderosa y grande. Y que de verdad, cuando les decíamos ayer igual, que cuando pasamos podemos testificar un poco a las personas, tal vez ellos sentados desde donde están, pueden tal vez dudar de si sea cierto, pero yo les puedo decir el día de hoy que es real todo lo que Dios hace, es real lo que predican los pastores, es real lo que nosotros testificamos, es real todo completamente. Y Dios de verdad que desde las cenizas restauró todo. O sea, en mi casa, si bien también hay problemas, como todo, o sea, hemos vivido situaciones duras también, y vivimos todavía, pero siempre, ahora podemos darnos cuenta que es Dios que nos saca de ellas siempre, siempre. Y todo lo que vivimos ahorita, les puedo decir que es un sueño. O sea, yo no me imaginaba de verdad estar viviendo nada de esto. Ni siquiera podía visualizar, ni siquiera visualizaba que podría llegar a pasar que mi vida estuviese así. Puedo darle gracias a Dios el día de hoy por eso, porque de verdad no digo que todo sea perfecto, pero en Cristo me doy cuenta que hasta las cosas malas que podría llegar a pasar siempre tienen un propósito en Cristo. Y si bien puedo decirles que de verdad, aunque no lo crean, también no estoy ahorita en una situación la situación perfecta, pero aún así sé que Dios me tiene dado esa paz. O sea, nos tiene dado paz, y sé que con su amor siempre salimos de ahí. Y de hecho, si comparo lo que me pasa ahorita con lo que me pasaba antes, no es nada comparado a lo que mi vida sin Cristo tenía el final que tenía mi vida sin Cristo. O sea, yo podía ver el camino ya trazado prácticamente, y Dios me guió hacia otro lado. Y ahorita puedo de verdad tener esperanza, que es prácticamente lo que nos mantiene de pie, la esperanza. Pero mi esperanza ya no está ni en el mundo ni en las cosas que son terrenales, sino en las cosas que son de Cristo. Y eso es prácticamente lo que puedo decirles, pues, de testimonio el día de hoy, porque es larguísimo. Si me pongo a contarles ahorita,
todo lo que había pasado con mi papá, con mi familia, porque de hecho pues estaba yo más pegado a mi mamá, porque pues era mi mamá con la que yo estaba, y ahorita puedo decirles que de hecho me llevo mejor con mi papá que con mi mamá. Ahorita mi mamá, o sea, ya es diferente la cosa, o sea, ya que ya soy grande, ¿no? Pero sí, incluso pues todo esto ahorita que estoy viviendo con Grecia y todo, no me lo imaginaba antes. Les decía ayer igual que yo no creía en el matrimonio, precisamente tal vez por todo lo que había visto con mis papás. Yo no creía en el matrimonio y no me tenía visualizado casado, porque de hecho hasta decía, si algún día me tengo que juntar, prefiero juntarme que casarme, ¿para qué? O sea, es una responsabilidad muy grande, no tiene sentido, solo es un papel. Pero ahora veo que de verdad Dios nos tiene llamado a ser hombres, y una de las partes de esa es de verdad, si quieres estar con alguien, pues tienes que ser hombre, ser responsable y pues casarte, ¿no? Y pues ya, y les doy muchas gracias a Dios porque me tiene acá, porque nos tiene a nosotros, y le doy gracias a Dios de verdad por la vida de todos y cada uno, que con la vida de todos acá se puede aprender un poquito, y siempre, de hecho podemos aprender de la vida de los demás, tal vez para no cometer el mismo error, y su testimonio nos sirva a nosotros, y espero que mi testimonio les sirva también a todos ustedes en algún punto de su vida, tal vez. Ahorita Heiser está caminando sobre las nubes. Pero realmente sí entiendo lo que él dice, ¿no? Porque realmente, y quiero que ¿cómo se llama? Que nosotros sepamos que muchas veces todo ese tiempo de que estamos disfrutando, viendo las misericordias del Señor y toda su gracia y todo lo que pasa en nuestras vidas, muchas veces es el inicio de grandes cosas que van a pasar. Una de las cosas que dice las Escrituras, que son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, las cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero que vayamos al Salmo 91. En el versículo 1, dice, en el versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, ¿de dónde? Del Omnipotente. Fíjate, este versículo es uno de los versículos tal vez más citados en cuanto a promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros, para cada persona, sin etiquetar como cristianos o no cristianos. Aquí te dice que si realmente nosotros habitamos en el abrigo del Altísimo, todo el tiempo vamos a morar, ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, leyendo estos dos versículos, realmente en esta mañana quiero que entendamos que una de las grandes cosas que Dios tiene en su corazón es siempre en acobijarnos y resguardarnos bajo su cobertura. Entonces, escuchen, ahorita acabamos de escuchar el testimonio del hermano Tony y del hermano Heiser, y puede haber pasado a 2, 3, 4 familias o a toda la iglesia, y les aseguro que cada uno de nosotros va a poder hablar y testificar de todas esas grandes cosas que ha hecho el Señor. Y nuestro testimonio, de lo que nosotros hablemos, vamos a testificar lo que estamos leyendo en este versículo, que es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Y hoy por hoy no hay nadie que pueda decir que no es cierto que no ha morado bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí o no? Porque realmente hemos podido ver de dónde Dios nos sacó, como lo estaba compartiendo el hermano Tony, lo que está viviendo hoy por hoy con su esposa, con sus hijos y aún con su nieto, y realmente ver que lo que pudo ser una maldición en la vida de Heiser, eso Dios lo ha tornado hoy ¿para qué? Para bendición. Entonces, hay una de las cosas que comentó Heiser, que es donde se va a enfocar prácticamente la prédica de esta mañana. La prédica se va a llamar Cerrando Puertas al Mundo para Vivir Guardados por el Amor de Dios. Si nosotros leemos ese título, y ese título fue el mensaje que nos compartió el pastor el día de ayer, no sé si se acuerdan en los grupos.
Entonces, si tú te lees detenidamente aún el título de esa prédica o el mensaje que nos pudieron dar, nos está invitando que realmente nosotros, aún hoy por hoy como cristianos, sigamos cerrando puertas ¿a quién? Al mundo, al pecado, para aún seguir viviendo bajo la cobertura del amor de Dios. ¿Por qué? Y Heiser decía puntualmente, no es que realmente nosotros, y dijo, estemos viviendo en la perfección. Yo creo que el gran error que podemos tener nosotros como cristianos es creernos perfectos. Porque aquí nosotros no somos personas perfectas, pero sí buscamos la perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se cree bueno y se cree perfecto, muchas veces crees que no necesitas más. Mas cuando reconoces realmente tu necesidad, tu problema, pero necesitas ser sanado, corregido, en pos de la perfección que Dios demanda en todas las Escrituras desde el principio hasta el final, vamos a entender que solo la obra de Dios la va a poder hacer en nosotros. Y nuestro deber como cristianos, ¿cuál tendría que ser? Estar buscando celosamente el favor y la misericordia de Dios. Que cuando nosotros lleguemos a la iglesia, no vengamos como dice Heiser, y él dijo, y realmente lo malo sería que nosotros, prácticamente, que nosotros ya no valoremos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Creer que ya no la sabemos todo, creer que ya no necesitamos de Dios y que realmente estamos viniendo a la iglesia simplemente para cumplir un requisito. En una ocasión, hace muchísimos años, nos pusieron una prédica, no me acuerdo de qué pastor, pero se llamaba que no vuelvas común lo santo, o lo santo no lo vuelvas común. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces vivir en la bendición de Dios te vuelve fácil, no fácil, se vuelve, nos acostumbramos a vivir bajo la bendición de Dios. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, aun cuando nosotros recibimos mal en nuestra propia arrogancia, en nuestro egoísmo, en nuestra propia soberbia, la bendición de Dios, al final vamos a creer que todo lo que hemos recibido de parte de Dios era porque nos lo merecíamos. Cuando una de las cosas que recalca Dios en las Escrituras es que realmente nosotros tenemos que siempre estar recordando y siempre tenemos que estar presente la necesidad que tenemos de parte de Dios. Fíjense, cada uno de nosotros en su vida propia y en diferentes momentos hemos pasado situaciones difíciles, ¿sí o no? Y muchas veces cuando uno no está bien claro en cuanto al propósito de Dios, muchas veces nosotros podamos reclamarle a Dios. Por ejemplo, si nosotros vemos la vida del hermano Carlos López, él llega a la iglesia él primero, porque no llegó su esposa, ¿sí o no, don Carlos? ¿Fue así? Se le compartió la palabra, la recibió y posteriormente llegó su esposa y llegaron sus hijos. Y aparentemente empezó a vivir un momento como, no aparentemente porque fue real, empezó a vivir una vida como la que está viviendo Heiser ahorita cuando se va a casar. Él esperando su matrimonio y todo eso bien animado, y don Carlos disfrutando nuevamente de su esposa y de su familia como don Tony lo estaba haciendo. Pasa tiempo buscando de Dios y le cae una enfermedad a su hija. ¿Fue duro o no fue duro, don Carlos? Fue una etapa que fue muy dura. Entonces, muchas veces tristemente, tal vez por nuestra arrogancia, o muchas veces puede ser por un trato de Dios o por una madurez espiritual, independientemente de la situación, al fin y al cabo, ¿quién lo sabe esa situación que está pasando en nuestra vida? Solo Dios y nosotros mismos, ¿no? Entonces, independientemente de la razón, pero él pasó una etapa dura en la cual su hija se debatía entre la vida y la muerte. Pero sin embargo, volvió a ver la mano de Dios en su vida de su hija. Y aun cuando su hija se expresaba, podía ver realmente la fe de una niña en los caminos del Señor. Muchas veces esa fe, cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en bendición, ¿a dónde queda? Olvidada, ¿sí o no? Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a vivir la bendición que ya no podemos recordar realmente de dónde Dios nos había sacado desde el principio. En esta mañana nosotros tenemos que entender, primero que nada, que Dios siempre quiere darnos nuestra cobertura y quiere que nosotros seamos bendecidos, quiere que nosotros seamos salvos y realmente quiere perdonar nuestros pecados. Con el único requisito de que nosotros seamos personas humildes, reconozcamos y pidamos perdón. Porque aun cuando nosotros leemos Juan 3:16, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera
¿Amó Dios a quién? ¿Quién es el mundo? Todos nosotros, no importa si son árabes, si son americanos, si son mexicanos, si son de donde sea, prácticamente todos nosotros. Y Dios ha mostrado su amor en que dio a quién, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué quiere darnos el Señor? Vida eterna. Entonces, cuando nosotros hemos venido de una destrucción, como lo que estaba compartiendo el hermano Tony, como cada uno de nosotros sabe por experiencia propia, hoy podemos entender que la vida que Dios nos está ofreciendo a raíz de la cruz de Cristo para la salvación, para el perdón de pecados y para que hoy podamos vivir esos momentos que estamos viviendo el día de hoy, eso tendría que motivar a nuestro ser y a nuestro corazón ¿a qué? A estar buscando y perseverando a las cosas del Señor. ¿Por encima de qué? De cualquier otra cosa. Porque una de las cosas que tenemos que entender, que cuando nosotros reconocemos la obra de Dios en nuestra vida, que es a raíz de todo el amor que nos tiene a nosotros individualmente, porque nosotros no merecíamos ni su gracia, ni su favor, ni su salvación, ni su perdón, simplemente por el hecho de amarnos, nos da la oportunidad de poder enmendar nuestro camino y empezar a pensar de diferente manera. Es simplemente porque a Él le ha placido, no porque nosotros lo merecíamos. Comentaba y puntualizaba el hermano Tony, no sé si les llamó la atención, a mí sí, y él decía, no entiendo. Decía, hoy por hoy yo soy la misma persona, en el sentido que él es Don Tony con su apellido, con sus dos apellidos y con lo que quieran, el que fue antes de Cristo y el que es ahora en Cristo. La única diferencia es realmente la oportunidad que Cristo le ha dado en su vida, hoy por hoy, para que su vida sea completamente diferente, para poder restaurar lo que él mismo había destruido con su actitud y por no acercarse a Dios. Misma situación que teníamos nosotros, y podemos hablar de la vida de una persona, de la otra persona. Al fin y al cabo el proceso de Dios para cada uno de nosotros ha sido el mismo, ¿sí o no? De diferentes maneras, pero ha sido el mismo. Dios siempre darnos una oportunidad para que nosotros enmendemos nuestro camino. Una de las cosas que las Escrituras dice y especifica, y Pablo se lo decía a Timoteo, que la única persona que puede impedir realmente una relación directamente con Dios, ¿quién es? Uno mismo, ¿sí o no? Porque decía, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo, citando un versículo adicional que dice que realmente al amor de Dios, ¿quién nos va a separar? Dice que no hay nada que nos pueda separar, y esa es una gran promesa de parte de Dios para nuestra vida. Pero si nosotros lo hipervinculamos de alguna manera o lo comparamos o hacemos una referencia con lo que Pablo le decía a Timoteo, tenemos que entender que la única persona que puede separarnos del amor de Dios, ¿quién es? Uno mismo, nuestro propio egoísmo, nuestra propia arrogancia. Entonces, en esta mañana, en verdad, me gustaría que nosotros podamos ser personas humildes, saber realmente de dónde nos sacó, y que aún lo que estamos viviendo por hoy, por más problemas que tengamos, realmente ha sido el favor de Dios. Y que realmente vivir un día en los caminos de Dios, por más mal que nos esté yendo, no se compara con vivir el mejor día fuera de los caminos de Dios, ¿sí o no? Porque realmente hoy día con día, yo les comentaba antes de comentar, esta semana ha sido nuevamente crucial en la vida mía, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Porque han pasado ciertos acontecimientos donde nos recuerda el Señor que realmente la necesidad que tenemos de parte de Él, la necesidad que tenemos que estar buscando de Dios a través de las Escrituras, la necesidad que tenemos que venir a la iglesia para escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida a través de la vida de nuestros pastores o de las personas que estén predicando, para recordarnos nuevamente que necesitamos la necesidad de escuchar un testimonio de un hermano como lo acabamos de escuchar, porque realmente nuestro alimento espiritual para que podamos crecer de acuerdo a lo que Dios demanda en las Escrituras, buscando la perfección y la madurez, no se va a encontrar en ningún otro lado que no sea en los caminos de Dios. Y cuando hablamos de los caminos de Dios, estamos hablando de las Escrituras, estamos hablando de venir a la iglesia, estamos hablando de estar pasando tiempo con el Señor en nuestras oraciones,
Ahora, si te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo tú le estás dedicando a esa relación que tienes que tener con el Señor? No me tienes que responder. Mejor autoanalicémonos, sepamos realmente cuál es nuestra prioridad ahora como cristianos, sabiendo lo que hemos recibido de parte de Dios, sabiendo que el favor de Dios nos ha alcanzado, que el amor, y que realmente ha restaurado muchísimas cosas que nosotros destruimos en un pasado. Si realmente no estás pasando una mínima en cuanto a tiempo en la búsqueda de Dios, en tu casa, en tu lectura, cuando vienes a la casa del Señor, vienes simplemente con el sentimiento de poder cumplir para cumplir nuevamente un más o por costumbre, créeme que tú ya has olvidado realmente de dónde Dios te sacó. Porque cuando nosotros entendemos de dónde Dios nos sacó, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a buscar de Dios en todo momento, ¿sí o no? O simplemente, si tienes dudas, recuerda el día que tú llegaste a la iglesia y el Señor te tocó. ¿Cuánto tiempo pasabas en la lectura de la Biblia? En cada momento. ¿Cuántas veces, cuando estabas en tu primer amor, cuántas veces tú estabas orando? Orabas en todo momento. Hoy muchas veces aún nuestra oración en los alimentos es raquítica de alguna forma, porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Señor, gracias por los alimentos, o muchas veces nuestro bocado está en la boca cuando se nos recuerda, y ya diste gracias por los alimentos, ¿sí o no? Entonces, ahí tú estás mostrando una actitud de tu propio corazón, porque cuando nosotros venimos a la iglesia, créeme que todos parecemos cristianos, nos vestimos bien, tenemos una corbata, tenemos un saco, tenemos una Biblia, tenemos una libreta, y aún muchas veces puede aparentar que a nosotros nos interesa la prédica porque estamos apuntando. Pero cuando nos vamos a la casa y llegamos con nuestra libreta en la Biblia, ¿dónde la ponemos? En cualquier lugar, o la guardamos y no la vamos a tocar ¿hasta cuándo? Hasta cuando venimos nuevamente a la iglesia y nunca le damos un repaso. Y si quieren que yo sea más exacto, me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, se vendían los audios de las prédicas. ¿Sabes cuánta la gente lo compraba? No por el simplemente hecho de escucharla, que esa era la gran bendición. Comprábamos cassettes y nos poníamos a escucharla 1, 2, 3 veces el programa de radio, y muchas veces esos cassettes los volvíamos a regalar a las personas para que conocieran lo que nosotros hemos conocido, lo cual nos ha hecho libre. Hoy por hoy dime tú, ¿cuándo te ha interesado ir a comprar una prédica para regalar? Dime hoy por hoy, ¿cuándo a ti te ha interesado una prédica en YouTube para verla en tu casa? O sea, eso autoanalízalo y date cuenta. Entonces ahora lo que recaemos, que realmente estamos desordenados en nuestras prioridades. Si nosotros vamos a Lamentaciones, vamos a Lamentaciones. Amén. ¿Ya están allá? Entonces vamos a otro libro. No es allá, vamos a ver, te lo digo.
Mateo 6:21. Mateo 6:21. ¿Qué dice? No os hagáis, ¿qué? Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y el 21, porque donde está vuestro corazón, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también, ¿qué? Nuestro tesoro. Entonces, te voy a decir, cuando realmente nosotros hemos entendido el valor que tiene la obra de Dios en nuestra vida, ¿cuál tendría que ser nuestro tesoro? Jesucristo mismo. Cuando hablamos de Jesucristo mismo, hablamos todo lo que conlleva el ser cristiano. Desde entender que la palabra misma, ¿quién es? Cristo. Hasta entender que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los mismos. Y que aún la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. O sea, que la palabra, la iglesia, la Santísima Trinidad, todos son una sola persona. Y si nosotros somos la iglesia, nuestra vida tendría que ser parte ¿de qué? De Cristo mismo. Entonces nuestro tesoro y nuestro corazón, ¿dónde tendrían que estar? Buscando a Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo. Dice que por las mañanas, por las tardes, por las madrugadas, en todo momento tenemos que estar buscando a Dios. Muchas veces en oración, muchas veces a través de una palabra en las Escrituras, muchas veces a través de un domingo, de un martes de servicio, pero nuestro corazón siempre tiene que estar expectante qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Entonces, si nosotros vamos a Romanos 9, Romanos 9, desde el versículo 20. Dice, mas antes, ¿están allá? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa tanto vaso para honra y otro para qué? Para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de ¿qué? De los gentiles. Entonces, dice el 25, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí será llamados hijos del Dios que viviente. Escucha, aquí una de las cosas que me llamó la atención en este texto, que muchas veces dentro de la humanidad y muchas veces dentro de la iglesia, hay vasos de ¿qué? De honra y de deshonra. Entonces, pero dice que no importa si nosotros somos judíos y somos gentiles, al fin y al cabo el llamado de Dios y para amarnos, ¿para quién es? Para todos. Entonces, lo que realmente nos debe preocupar
si nuestra vida está siendo usado como un barro de honra para honrar a Dios, o está siendo usado como un barro de deshonra para deshonrar a Dios. Ahora, ¿nosotros vamos a altercar con Dios? Para nada, porque dice, acabamos de leer, porque dice, ¿acaso el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me creaste? Realmente nosotros como creación de Dios no tenemos potestad para poder reclamarle o recriminarle a Dios. Simplemente tenemos que entender el amor y la misericordia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, y sobre eso basar nuestra vida en el día a día. Y no importa si tenemos problemas, sino que nuestra prioridad siempre tiene que ser puesta ¿a quién? Tenemos que poner a Dios por encima de cualquier cosa. Dice, vamos a leer Mateo 16, 24. Vamos a apresurarnos porque ya se está gastando el tiempo. Mateo 16, 24. ¿Están allá? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa, ¿qué va a hacer? La va a hallar. Escuchen, no sé si ustedes a veces se hacen muchísimas preguntas cuando están leyendo las Escrituras. En lo personal, yo sí me hago muchísimas preguntas, y de alguna forma Dios me va respondiendo a lo largo de todo el tiempo que he escuchado la palabra de Dios y que he leído las Escrituras. Entonces, ahora yo entiendo que en medio de 1000 preguntas que podemos tener, realmente hacia dónde estamos encaminados como cristianos y como creación de Dios más que nada. Porque de alguna forma Dios planea nuestra vida para que siempre lo honren, para que realmente nosotros podamos darle gloria y ser realmente vasos de deshonra. Pero si nosotros empezamos a entender desde el principio cómo nuestra soberbia y querer ser muchas veces igual a Dios sin que nadie nos diga nada, nos lleva a apartarnos de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos por encima nuestros pensamientos, lo que nosotros somos, lo que a mí me conviene, créeme que ahí nosotros estamos desechando a Dios. Por eso nosotros acabamos de leer, si realmente nosotros queremos ser cristianos y tener una vida como cristianos y gozar las bendiciones que hemos gozado hasta el día de hoy, el único requisito ¿cuál es? Negarse a sí mismo. Y aun cuando nuestra vida pase problemas, entender que nosotros, nuestra vida carnal, ¿qué es lo que ha pasado con ella? La hemos perdido, la hemos desechado. ¿Dónde? En la cruz y en el bautismo de aguas, ¿sí o no? Para que nuestra vida ahora, nuestra nueva vida en Cristo, que es guiada por el Espíritu Santo, nos guíe ahora sí a lo que nos prometió Juan 3:16, ¿sí o no? Tener una vida eterna. Pero que nunca se nos olvide que realmente nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. ¿Qué es lo que significa tomar nuestra cruz? Muchas veces pagar situaciones en nuestra vida o renunciar a situaciones en nuestra vida que no queremos renunciar. Y si nosotros nos vamos a Mateo 10, versículo 34. Al 39 dice, no penséis que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino ¿qué? Sino espada. ¿Por qué ustedes creen que está citando está diciendo estas cosas Jesucristo?
Si realmente en nuestra vida como cristianos hoy por hoy, ¿qué es lo que, una de las cosas que tiene que caracterizar nuestra vida como cristianos? La paz. ¿Se está contradiciendo el Señor en estas palabras? Para nada, no se está contradiciendo, sino que realmente nosotros tenemos que entender que estamos viviendo una nueva vida en Cristo, que la vieja ya pasó, ¿sí o no? Entonces, al nosotros vivir una nueva vida en Cristo, ¿contra quiénes son nuestros adversarios? ¿El diablo? ¿El mundo por todas las cosas que se desarrollan? Que lo que se desarrolla en el mundo normalmente es carnal, y lo que es carnal es en contra ¿de qué? Del espíritu. El mundo, el diablo y muchas veces nosotros mismos. Por eso quiere decir que nosotros no neguemos a nosotros mismos. Y cuando dice y describe en esta cita que no ha venido a traer paz y espada, ¿por qué es? ¿Quieren la respuesta? Vamos a leer el 35. Porque he venido a poner en disensión al hombre ¿con quién? Con su padre. A la hija ¿contra quién? Contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán ¿de dónde? Serán los de su casa. Y te recalca el 37. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué es? No es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco va a ser digno de mí. El que haya su vida, vuelvo a decir, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Mira, por muchísimos años nosotros hemos peleado esta batalla de diferentes maneras, ¿sí o no? Como cristianos, muchas veces nosotros hemos tenido que ir en contra de muchas cosas que pasa en nuestro entorno familiar. No estoy hablando de esposas simplemente, no estoy hablando de esposo, de hijos, sino aún de familiar maternal y paternal y aún con tu nuera. De hecho, esta escritura especifica, porque muchas veces he venido espada, disensión, pleitos, contiendas, contra esposo, contra esposa, contra padre, contra madre, contra nuera, contra hijo y contra hija. ¿Por qué? Porque muchas veces a raíz de que nosotros nos convertimos en cristianos, ¿qué es lo que cambia qué cambia el Señor en nuestra vida? Nuestro corazón, nuestra mente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas de diferente manera a como las veíamos antes, a lo que nos habían enseñado nuestros papás, a muchas veces tuvimos una relación basada en el pecado, ¿sí o no? Muchas veces concebimos hijos por medio de pecado, les inculcamos cosas por medio del pecado. Muchas veces yo les he compartido, y más durante esta semana, me volvió a salir a flor de piel en la propia carne. Muchas veces yo les dije, en lo natural y en la carne, empezamos a crecer completamente fuera del orden de Dios. Y empezamos a escuchar lo que nuestro entorno nos empieza a decir, ¿sí o no? Y muchas veces lo que nuestro entorno empieza a decir no tiene nada que ver lo que dicen las Escrituras. Y muchas veces tenemos religión, muchas veces hacemos nuestra primera comunión, nos bautizaron mojándonos la cabeza, pero los frutos al final empiezan a ser amargos. Pero durante todo ese proceso puede pasar 5 años, 6 años o 21 años, 22 años en mi vida, como cuando llegué. Durante estos 22 años hacía yo lo que se me pegaba la regalada gana. Muchas veces en mi ambiente familiar, como hijo, con mi papá, mi hermana y todos esos, muchas veces fui una persona rebelde que los desobedecía hasta no más. La consecuencia estoy casi seguro, porque también en mi propia familia nunca se acercaron a Dios como Dios me está dando la oportunidad de acercarme hoy por hoy. Entonces empiezo a buscar una verdadera familia, porque al fin y al cabo, Cristo, ¿para qué nos ha creado?
para ser familia, ¿sí o no? Entonces son una de las necesidades que nosotros tenemos como personas, ¿sí o no? Entonces muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios, el ser familia está a kilómetros de distancia por no conocer de Cristo, por no conocer sus escrituras. Y por más que se esfuercen en nuestro núcleo familiar por ser los mejores padres, los mejores hermanos, te aseguro que no se puede conseguir. Entonces, muchas veces en pos de querer tener una familia consciente o inconscientemente, nuestro corazón o nuestra alma siempre va a estar en búsqueda de eso. Y yo me acuerdo que muchas veces cuando yo no encontraba lo que realmente yo quería de parte de una familia, ¿dónde creen que lo buscaba? En la calle. Y muchas veces lo conseguí con mis amistades. Pero cuando nosotros cerramos y estamos confundidos en cuanto a lo que Dios quiere para nuestras vidas, no teniendo ningún conocimiento de Él, empezamos a dar tumbos de un lado para otro, ¿sí o no? Y empezamos a recibir todo lo que venga de lo que el mundo nos está ofreciendo. Entonces muchas veces nosotros nos refugiamos de pandillas buscando una familia, una aceptación. Muchas veces nosotros nos refugiamos en el alcoholismo para buscar una aceptación. Muchas veces nos refugiamos en las drogas, muchas veces nos refugiamos en amantes, ¿sí o no? Porque empezamos a tratar de justificar diabólicamente diciendo, mi esposa no me comprende, no me entiende. Me voy a ir con alguien que sí me comprende o sí me entiende. La situación es que por más que intentamos buscarle, siempre nos alejamos más con Dios. Y nuestra mente, nuestro corazón, ¿qué es lo que hace? Se corrompe, porque se tiene que corromper. Entonces crees que todo lo que está pasando en su momento, en su entorno, es todo lo que hay. Hasta que vienes al Señor y ves todas las cosas, todas las grandes cosas y maravillosas que tiene para cada uno de nosotros. Porque decía Heiser en su testimonio, aun cuando las cosas parecen malas, siempre tienen un propósito. Y las Escrituras dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas le van a obrar para bien. Pero bueno, entonces, cuando yo estaba en ese entorno, me acuerdo que mi pasión era estar con mis amigos, defender a mis amigos, ser los más respetados de la colonia, y no importaba si tengamos que golpear a alguien o no tengamos que golpear a nadie. Entonces, en esta semana pasó algo en la casa y que me enfurecí, me molesté, porque sí me enfurecí y me molesté. Y de hecho yo le hablé al pastor, le dije, pastor, fíjese que pasó esto, y la verdad me entristeció, me molesté. Y al momento que me pasó eso, traté de actuar como actuaba yo antes. En ese proceso, y le doy gracias a Dios, que las grandes ventajas que nosotros tenemos como cristianos, no es ni siquiera realmente las bendiciones económicamente que podamos tener, sino realmente poder tener todavía un anhelo de escuchar la voz de Dios. Y que por lo menos el Espíritu Santo te empiece a redarguir en esos momentos. Entonces, al momento de yo estar molesto, enfurecido, si en mi mente jamás me dejó en paz que yo era cristiano. Entonces, en todo ese proceso decía, tú no tienes que estar actuando así. Y fue algo como que de 5, 6 minutos, 10 minutos, que me fue apaciguando toda mi molestia, tal vez toda mi ira, hasta el grado de decirle al Señor, perdóname, y si estoy pasando esta situación, son áreas en las cuales yo tengo que estar corrigiendo en mi vida y junto con mi esposa. Y te doy gracias porque aunque realmente es una consecuencia de mis malos actos, por lo menos me estás dando la oportunidad de poder recapacitar y enmendar las cosas. Y créeme que muchas veces cuando nosotros nos ponemos en esa postura, por la misericordia y la gracia de Dios, la gente que en teoría nos quiere, amigos y todo lo que quieras, son los primeros que nos dicen, ¿por qué lo vas a dejar así? ¿Por qué no vamos y lo solucionamos de acuerdo a como nosotros lo podemos solucionar? Pero gracias a Dios tenemos la capacidad, no la capacidad, sino tenemos el favor de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo que nos puede redarguir y poder enmendar. Pero sin embargo, muchas veces, la que nos son de tropiezos, ¿quiénes son? Nuestra propia familia. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos hacer las cosas correctas ante el Señor, las primeras que se van a oponer, ¿quiénes son? Nuestros padres, nuestras madres. Y no quiero decir que con eso, que tal vez ellos nunca han querido hacer el bien con nosotros, y tal vez sí,
Pero lo que nosotros tenemos que entender, que si realmente nosotros queremos hallar en verdad la bendición de tener una vida llena en Cristo y una vida eterna, nosotros tenemos que entender que muchas veces va a haber oposición alrededor nuestro. Y que el amar a Dios por encima de nuestros padres y nuestras madres es realmente lo que Dios nos está demandando a nosotros. Amar a nuestros hijos por encima de Dios es realmente lo que tiene que amar a Dios por encima de nuestros hijos es lo que realmente Dios nos está demandando para nosotros. Y para ser más específicos y no dejarlos en la incógnita, porque pues después, oye, ¿qué pasó? Van a preguntar. Es uno cuando es chismoso. Entonces, el martes nosotros estamos preparando para venir a la casa y llegó Isaac todo ensangrentado, lo golpearon. Y te aseguro que hasta la fecha, el día de hoy, cuando me acuesto a dormir o cierro mis ojos, me viene la imagen de Isaac todo golpeado, ensangrentado. Y créeme que muchas veces muy en el fondo de mí, porque todavía seguimos peleando en la carne, digo, ¿cómo tú puedes dejar eso así? Y se me viene, y créeme que no es bonito ver que dañen a una persona que tú quieres. Pero sin embargo, en medio de todo eso, yo le decía a Dios, aún te doy gracias por esa situación. Sé que Isaac tal vez le dolió a su mamá. Su mamá cuando vio a Isaac, hasta sus fuerzas se le fueron y cayeron las niñas gritando. Pero yo le decía, realmente yo sé que he sido una persona que te he fallado mucho en muchos sentidos, pero sin embargo, aunque me duela lo que está padeciendo en este momento Isaac, le duela, ojalá que nos sirva para entender que día con día nosotros nos tenemos que poner en serio con el Señor. Y no importa qué van a decir mis amigos, mis vecinos, mis padres, mi madre, no importa. Sino que realmente tengo que tomar la responsabilidad como papá, tengo que tomar la responsabilidad como esposo, y que realmente pueda haber frutos de que he entendido lo que Dios quiere para mi vida. He reconocido toda la bendición que ha venido a lo largo de mi vida, mis 3 hermosos hijos, las 2 niñas, el grande, mi esposa, y aunque hemos pasado situaciones difíciles, poder entender que siempre Dios ha estado con nosotros. Y que ahora no sea una llamada de atención donde nosotros hagamos caso omiso, sino que realmente nosotros podamos enmendar. Porque les digo, lo bonito de todo esto es realmente que el Espíritu de Dios empiece a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y que no importa el tiempo de cristianos que tengamos, podamos siempre sentir la necesidad de la vida de Cristo en nosotros. Y que sea el Espíritu Santo que nos esté guiando. Porque aún en los versículos adicionales, Mateo 19, 29, Lucas 18, 29, Marcos 10, 29, habla específicamente de las mismas cosas. Pero sin embargo dice que la recompensa que nosotros tengamos va a ser muchísimo más grande de lo que nosotros vamos a estar dando por basura. Y en el siguiente servicio lo vamos a leer esos versículos. Pero no quiero pasar por en alto. Y realmente, ahora que estaba yo hablando, estábamos escuchando ¿cómo se llama? La prédica, lo que estaba compartiendo Don Tony y Heiser. Y sentí en verdad en mi corazón hacer lo mismo que hizo el pastor en su momento con Heiser. Y realmente agarrar esa perdón. Agarrar esa responsabilidad. Entonces, Isaac, ven para acá.
Y que pase, ¿se puede pasar el pastor Armando, porfa? Brian, llama a Edwin. Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos, Señor, que tu amor, tu misericordia, Señor, ha sido grandes, Padre, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, sobre esta iglesia, Padre. Pero en lo muy personal, Señor, quiero pedirte perdón primero que nada, Señor, por los momentos, Señor, en los cuales te he fallado, Señor. He fallado a las personas, Señor, que más confianza nos han tenido, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, por no tomar muchas veces la responsabilidad, Señor, y que tal vez, aunque no sea conscientemente, Señor, pero de alguna forma, Señor, muchas veces tenemos que cosechar, Señor, mucho de lo que mal hemos sembrado, Padre. Pero si quiero agradecerte algo, Señor, realmente es el amor y la misericordia que has tenido, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, sobre mi familia, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor, del pastor José, del pastor Armando, Señor, de sus hijos, Padre, que siempre han estado al pendiente, Señor, de la iglesia, de nosotros, Señor, y aún sobre la vida del pastor Joaquín, Señor, que al fin y al cabo todo ha sido una cadenita, Señor, para que nosotros podamos gozar de momentos, Señor, llenos de plenitud, de bendición tuya, Padre, y que aún, Señor, nuestro corazón, Señor, haya el querer, Señor, hacer las cosas correctas para ti, Señor. Pero una de las cosas te quiero decir, Señor, que en verdad es muy difícil, Señor, para nosotros, Señor, como personas, Señor, poder agradarte, Padre, y tomar el lugar que nos estás demandando, Padre. Por eso esta mañana quiero pedirte perdón, Señor. Pedir perdón, Señor, al pastor Armando, Señor, a él en lo personal, Señor, y también en representación, Señor, al pastor José, Señor. Y que a raíz de su bendición de ellos, Señor, como padres espirituales nuestros, Señor, pueda ya tomar esta carga, Señor, sobre la vida de Isaac, Señor, y reafirmar, Señor, su hombría, Padre. A reafirmar su testimonio, Señor, su llamado, Padre, y que podamos caminar, Señor, como equipo, Padre, como familia, Señor, en pos de tu reino, Señor. Realmente no quiero hacer el compromiso, Señor, en mis fuerzas, Padre, sino quiero que la obra del Espíritu Santo la haga, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, Señor. Y que realmente nosotros cerremos puertas, Padre, a todo, Señor, lo que pueda hacer o nos pueda alejar, Señor, de tu propósito, Señor, de tu llamado, Señor, y de lo que tú nos estás demandando, Padre. Y queremos permitir, Señor, guardar, Señor, tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y realmente ser hombres esforzados, valientes, Señor, que podamos honrar, Señor, tu nombre, Padre, y podamos honrar, Señor, tu iglesia, Padre, que es el cuerpo tuyo, Señor. Por eso es en esta mañana, Señor, reafirmamos, Señor, la vida de Isaac y su testimonio, Señor, y que él pueda ser ejemplo, Señor, y que pueda cumplir su llamado de evangelista, Señor, sabiendo que él tiene muchísima palabra, Señor, instruida desde pequeño, Señor. Así que lo bendecimos, Señor, y sobre todo alabamos y glorificamos tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Y realmente espero que cuando nosotros vengamos acá a la iglesia, no subestimemos lo que nosotros estamos escuchando. No subestimemos la palabra de Dios. Eso realmente sí se los pido directamente desde mi corazón. Mucha palabra hemos recibido, muchísima palabra. No la subestimemos, no creamos que es algo ligero, no volvamos común lo santo, sino todo lo contrario.
vamos a sentirnos privilegiados de parte de Dios. Y no te estoy diciendo que no puedas tener tropiezos o fallos. La gran bendición que nosotros tenemos, que por lo menos podemos confiar en que Dios es un Dios de misericordia, que es tardo para la ira, pero inmediato para misericordia. Entonces, por lo pronto, si tú estás acá hoy sentado, has escuchado, has visto, créeme que Dios quiere hacer algo con tu vida. Solo no lo deseches. El único que lo puede desechar es tú. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Señor, te agradecemos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, Señor, estar en este lugar, Señor, y poder disfrutar, Señor, del favor tuyo, Señor, o a pesar, Señor, de las adversidades que tengamos, Señor. Así que en esta mañana te bendecimos, Señor, y te alabamos, Padre. Y que se haga siempre, Señor, tu propósito, Señor. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, sea el que nos esté guiando, Señor. En el nombre de Jesús.